Aleluya, 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 gloria a Dios en las alturas. Gracias sean dadas al Altísimo, al Creador de los cielos y de toda la tierra, al Dios eterno, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios rico en gracia y en misericordia, al Dios fiel y verdadero. Gloria y alabanza sean dadas al Dios de propósito. Aleluya. Muy buenos días. Este es su servidor, el pastor Nehemías, desde la ciudad de Lima. Les da la bienvenida a cada persona, a cada familia que disponen en su corazón pues entrar a través de esta red de Facebook, a fin de poder juntos poder reconocer la misericordia de nuestro Padre, que es nueva cada mañana sobre las naciones de la tierra. Reconocer y exaltar y alabar la fidelidad del Dios de pactos, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Qué hermoso es nuestro Padre Dios, aleluya. Muy agradecidos al Padre por este día. Es un día para gozarnos, para alegrarnos en su presencia, sabiendo por su palabra que Él es digno de alabanza, es digno de adoración en todo tiempo. Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar, debemos de seguir alabando, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Al que está sentado en su trono, al que está por encima de todo. Así que damos la bienvenida a cada hijo del Altísimo, cada familia que le permite a Dios entrar a sus vidas, a sus casas a través de este medio. Y cuanto más pues los que hemos venido y estamos siendo alumbrados por su palabra, pues entendiendo, comprendiendo la perfecta voluntad del Padre, que nos enseña que en todo tenemos que ser agradecidos. Amén. Porque dice su palabra que hay un tiempo para todo. Así que quiero agradecer a Dios, nuestro Padre, porque también nos permite ser vehículos de bendición, instrumentos en sus manos, ¿sí? Y todo se lo debemos a Él, pues la vida, la sabiduría, la ciencia, los dones, todo su Espíritu Santo, pues sus ángeles, todo, pues lo debemos a Él. Y bueno, y lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Así que queremos agradecer en esta preciosa mañana, y también dando gratitud al hermoso Padre por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el cual conoce perfectamente los pensamientos más íntimos de nuestro Abba Padre, y que Él nos enseña, Él nos hace recordar las instrucciones y Él nos guía a toda verdad. Aleluya. En esta mañana damos gratitud al Padre. Allí en casa, únase con nosotros para agradecer a papá por este hermoso día. Padre, desde casa, Señor, levantamos nuestras manos para decirte con todo nuestro corazón, muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque todo está en tus manos
el mañana, Padre, de las familias que están en tu tierra, están en tus manos. Padre, gracias por tu propósito eterno, Señor, que tienes predestinado para todas las familias, Señor, que están en cada nación. Gracias porque este es el día de salvación. Gracias porque este es el día, Señor, de liberación, de sanidad, de milagros. Gracias porque este es un día para fortalecer, afirmar en la fe a hombres y mujeres a través de tu palabra. Gracias porque este es el día, Padre, que nos has entregado para disfrutarlo en presencia tuya. Gracias, Señor, por este medio. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Padre, por tu palabra viva, poderosa, eterna, inconmovible, indestructible. Gracias, Padre, por el hermoso y bello Consolador, el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tus ángeles, amado Papá, que son enviados para guardar, proteger, defender a tu pueblo. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad, Señor, de abrir nuestros labios y bendecir tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque, Señor, tú eres un Padre muy generoso, bondadoso, un Padre sustentador, un Padre que cuida de los tuyos, un Padre que alimenta, un Padre que sacia, un Padre que nos corrige, un Padre que nos direcciona. Padre bueno, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Padre, eres digno de adorar, eres digno, Señor, de exaltar. Desde nuestras casas, Padre, hemos, Señor, aleluya, determinado levantar al Señor altar para ti. Un altar de adoración, un altar de alabanza, un altar, Señor, para poder, Señor, Padre, darte, Señor, nuestra gratitud por amor, Señor, de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hablarnos en esta mañana. Nos vas a alumbrar para la renovación de nuestra mente, porque hemos entendido que tu propósito es que seamos conformados a la misma imagen de Cristo, el prototipo, aleluya, el modelo para, Señor, las naciones. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Damos gracias al Altísimo desde nuestras casas, pues porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Un Padre tan rico, un Padre tan generoso, un Padre tan hermoso. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no bendecir su nombre? ¿Cómo no exaltar su glorioso y portentoso nombre? Sus obras son maravillosas. Extraordinariamente son maravillosas, su creatividad. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Dios sustentador. Si tú y yo estamos, aleluya, parados, sentados, moviéndonos, respirando, es porque Él, aleluya, lo está sosteniendo todo. Ningún pajarillo, dice su palabra, cae a tierra si es que Él no lo permite. Aún Él, dice en su palabra, que Él tiene contado el número de nuestros cabellos. Y antes de entrar al mensaje de la palabra de nuestro Papá Dios, quiero leer el Salmo 65. El Salmo 65 dice así: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Dice, tú oyes la oración en el versículo 2 de este Salmo 65. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Nosotros desde casa nos ponemos de acuerdo con esta palabra, que a ti, Señor, vendrá
toda carne, toda persona. Señor, declaramos esta palabra, declaramos el decreto del Señor, aleluya, que a ti vendrá toda carne. En este tiempo, Padre, muchos de los que, Señor, no habían, Señor, elevado su mirada a ti, los que te habían resistido por mucho tiempo, en este momento, en el mundo, muchos corazones han determinado rendirse, doblar sus rodillas ante el único Dios verdadero, Dios fiel. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Luego, dice en su palabra, en el versículo 4 de este Salmo 65, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Wow, si tú me estás escuchando, dice el salmista, bienaventurado el que tú, Señor, escogieres y atrajeres a ti. Y cuando uno va a la carta del apóstol Pablo en el libro de Efesios, dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si tú y yo hemos sido escogidos, el Señor nos llama bienaventurados. Aleluya. Dice, para que habite en tus atrios y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Me encanta como lo dice el salmista, seremos saciados del bien, aleluya, de tu casa. Pues en la casa del Padre, en su mesa hay abundancia de riquezas espirituales, de riquezas sabias. Toda persona que es escogida por Dios, es elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Es atraído a Dios en este tiempo. Muchos están siendo atraídos porque ya habían sido escogidos. Repito, muchos están siendo atraídos a Dios en este tiempo porque ya habían sido escogidos, elegidos, según la presciencia de Cristo, ¿sí? Y entonces, ¿pero para qué? Para habitar, dice, en su presencia, para ser saciados del bien de su casa. Aleluya. Yo encuentro que en su casa siempre hay bien. Amén. Fuera de su casa, quiere decir, fuera de su presencia, no hay bien. Fuera de su casa, no hay bien. En su casa, en su presencia, hay bien. Aleluya. Quería dar lectura a esta palabra. Sí, y hay una palabra más que quiero por favor que lo leamos todo de este Salmo 65 en el versículo 8. Sí, aleluya. Dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Punto. Pero luego dice, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Aleluya. O sea, amados preciosos, mire claramente lo que dice el Señor. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Entendamos el pensamiento de nuestro Padre Dios. Bien, estamos contentos, estamos muy agradecidos al Padre porque realmente es un día con una nueva oportunidad para poder, pues, no solamente alabar, bendecir, adorar, elevar gratitud a nuestro Abba Padre, sino que también disponemos en nuestros corazones, después de haber, pues, participado del alimento natural, pues también queremos ahora, como seres espirituales, pues también sentarnos a la mesa de nuestro Padre espiritualmente y pues tomar mano de lo que el Padre ha preparado. Así que damos la bienvenida a cada persona, a cada hijo del Altísimo, a cada familia. Y pues bueno, hoy que les había mencionado unos días antes que estaba viendo sobre un tema de guerra de pensamientos, que es lo que me venía a mi corazón en esta semana. Y bueno, estuvimos pues muy, en verdad, muy
sorprendidos a medida de que el Padre nos va alumbrando en nuestro entendimiento. Y hoy quiero compartir este tema, ¿sí? Guerra de pensamientos, ¿sí? Y entonces quiero pedirle que a todos pues puedan prestar atención, ¿sí? Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Quiero pues exponer este tema, amén. ¿Sí? Confiando de que nuestro papá es bueno, confiando que nuestro papá es fiel, amén. Así que, ¿dónde se da pues la batalla en el ser humano? Pues es en la mente, ¿verdad? Es el lugar donde se ganan o se pierden las batallas. ¿Amén? Es allí, es en la mente. Es allí. La lucha, escúcheme bien, la lucha externa ya fue ganada. La lucha contra el pecado ya fue ganada. ¿Por qué? Porque en el libro de San Juan, en el capítulo 19, versículo 30, pues Jesús, nuestro Señor, está en la cruz y antes de entregar su espíritu, allí en San Juan 19, versículo 30, dice claramente dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra, consumado es muy importante. Y así que fui a investigar acerca de esta palabra, consumado es, en el griego. Y la palabra en el griego es tetelestai, ¿no? ¿Y qué significa esto cuando habían enfrentamientos, dos batallones? Pues cuando se terminaba la batalla y pues el ejército ganador, pues salía un soldado e iba a lo más alto de una montaña y desde ahí declaraba tetelestai, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Todo está finalizado. Ha sido, como dice, acabado. También cuando un esclavo, pues, le había sido encomendado una labor por parte de su amo, también te decía esta palabra, tetelestai, ¿no? El trabajo que me diste está terminado, ¿no? Entonces, cuando se hacía una transacción comercial, pues también se decía esta palabra, tetelestai. ¿Y qué significa? Queda cancelada la deuda en su totalidad. Entonces, miren, cuando Jesús dijo consumado es, lo que estaba diciendo allí es tetelestai, ¿sí? La obra que me diste ha sido completada. La deuda está pagada. Ha sido terminado. Roto es el pacto antiguo. ¿Sí? Sois libres de la condenación y de la esclavitud. Entonces, qué importante es entender la extraordinaria obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué mencioné esta palabra de este verso 30 del capítulo 19 de San Juan? En referencia que, pues, la lucha externa ya fue ganada, la lucha contra el pecado ya fue ganada. Amén. Cristo ya lo logró en favor tuyo y mío, la gracia del Padre manifestándose. Pero lo que estamos luchando, ¿sí?, actualmente son con los resultados que quedaron por causa del pecado.
Un ejemplo. ¿Ha visto cuando viene un huracán y pues trae fuerte viento y trae una ruina, empieza a destrozar las casas, y después de que pasa el huracán, pues ahora quedó todo arruinado y ahora hay que hacer un trabajo de restauración? Algo así. Entonces, son los resultados que ahora pues tenemos que enfrentar por causa del pecado, o sea, un trabajo de restauración. Entonces, la mente, escúcheme bien, es la parte más apreciada en el dominio o reino terrenal. Repito, la mente es la parte más apreciada en el dominio o reino terrenal. Escúcheme bien. Hay algo que quiero soltar, y esto lo entendí hace mucho tiempo. No solo Dios está compitiendo por gobernar tu mente, sino también que el enemigo de nuestras almas también compite por ella. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, después de vivir 430 años en Egipto, Dios, pues, después de liberarlos, en el trayecto los lleva primero por el desierto, y en el desierto pues sale a la luz, ¿sí?, los pensamientos que estaban arraigados en ellos, ¿verdad? Y vemos cómo se les pegó ese pensamiento de idolatría, cómo había un pensamiento de rebeldía, de necedad, un pueblo que se quejaba, un pueblo incrédulo. Y entonces, pero todo esto operaba desde la mente. Si hay algo que puedo decir personalmente, es que Dios, en medio de su inmenso amor para con su pueblo, pues aún este pueblo, viendo que las plagas que Dios había enviado en contra de Egipto, la maravilla que habían visto al mar abriéndose, viendo la columna de fuego por la noche y la nube de día, que era símbolo de la presencia de Dios, pero sin embargo vemos que este pueblo, de ver tantas maravillas, sin embargo, eso no llevó a que cambiaran de mentalidad. Ningún milagro, ningún escenario sobrenatural que Dios pueda hacer en la vida de alguien no nos asegura que cambien los pensamientos o que Dios empiece pues a controlar o a gobernar su mente. Veo claramente, por ejemplo, en el tema de los 10 leprosos, dice que solo uno regresó. Entonces, una sanidad, un milagro, no asegura un cambio de mente. Amén. Entonces, pero tanto como Dios está, pues, compitiendo, ¿sí?, por gobernar tu mente, el enemigo de nuestras almas también compite por ella. El que controle, escúcheme bien, tu mente, controla tu cuerpo. Controla tus decisiones. Y si controla tus decisiones, controlará tu futuro predestinado por Dios. Muchas veces. No. Hay un futuro para cada persona ya predestinada desde tiempos antiguos, ¿sí?, desde la eternidad. Pero el problema, ¿sí?, es la mente.
Entonces, Dios nos da propósito a ti y a mí. Y esa es la razón por la cual estamos en esta tierra suya. Pero tú y yo somos los que determinamos el destino. Porque Dios te puede hablar. Dios te puede instruir. Dios te puede hacer saber cuáles son sus principios, cuáles son sus preceptos, sus estatutos, sus mandatos. Pero eres tú y yo el que decide, ¿sí?, someterse al pensamiento revelado de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un propósito eterno que llevar a cabo, ¿sí? Pero tú y yo tomamos la decisión, ¿sí? Tú determinas el destino, llevar a cabo, ¿sí?, ese propósito con un destino predeterminado. Entonces, nuestra mayor batalla, ¿sí?, no es con el diablo. Lamentablemente, muchas personas, por mucho tiempo, mucho pueblo de Dios, pues se hablaba de hale guerra al diablo, pelea con el diablo. Oiga, el diablo es un espíritu caído. Es un espíritu que nuestro Señor Jesucristo lo venció hace más de 2000 años. Él ya está vencido, ¿no? Pero hay que conocer un poquito cómo opera Él, ¿no? Según la palabra de Dios. Entonces, la mayor batalla, entonces, no es con este enemigo de nuestras almas, sino es la mente. Amén. Cuando usted va a la palabra del Señor, dice que el corazón del hombre, sí, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Amén. Entonces, nuestra mayor batalla, entonces, que quede claro, no es con el enemigo de nuestras almas, sino la mente. Amén. La mente, miren, está tan acondicionado hacia lo negativo. Y le digo esto porque una prueba palpable, ¿qué pasa generalmente si hablo de un padre de familia, una madre de familia que tiene hijos? ¿Qué pasaría si de pronto, miren, recibe usted una llamada a las 2 de la madrugada? ¿Qué es lo que primero viene a su mente? ¿No? Que alguien me llame a esta hora a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada. No es común que me llame, pero ¿qué es lo que primero le viene a la mente si recibe usted una llamada a esa hora? O sea, lo primero que le viene es un pensamiento malo. Según los estudios dicen que cada día, más o menos, tenemos pensamientos, un promedio de 50 a 70,000 pensamientos por día, ¿no? Por minuto, entre 35 y 45 pensamientos por minuto. Y según los estudios dicen que el 80% de los pensamientos casi tienden a ser negativos. Y ahí está, no lo voy a lograr. Muchas veces soy inútil, mucha gente dice así. O cuántas personas han dicho, eres una inútil, no sirves para nada. Y cuántas cosas, ¿verdad? Así que, amados preciosos, nosotros por eso tenemos que entender que la mente, ¿sí?, en la mayoría del ser humano está condicionado a lo negativo. Miren, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, hay un pasaje muy conocido que habla justamente acerca de la mente. ¿Amén? Proverbios 23, 7 dice así. Dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así dice, pues, en esta versión de la Reina Valera 1960. Pero la Reina Valera 1909 dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, dice, en su alma, tal es él. Habla del pensamiento, ¿no? Entonces,
es allí donde se va pues a llevar a cabo la batalla, ¿sí? En la mente. En este tiempo y en los tiempos de prueba, o los tiempos de dificultades, en los tiempos de crisis, generalmente hay una batalla en la mente, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay algún escenario de enfermedad, hay algún escenario de escasez, hay un escenario de crisis quizás política, diferentes tipos. ¿Y qué es lo que viene a nuestra mente cuando la situación, o sea, ante los ojos naturales, pues no son favorables y no concuerdan muchas veces con lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que pues sale de tu boca, ¿verdad? La boca, ¿sí? Refleja o revela o saca a la luz el tipo de pensamiento que te gobierna, el tipo de pensamiento que está arraigado, está controlado, ¿sí? Está controlando pues tu mente, la boca, las actitudes, ¿no? La forma de cómo servimos, la forma de cómo tratamos, ¿verdad? La forma de cómo trabajamos, la forma de cómo servimos al don. Se ve reflejado, ¿sí? Allí está reflejado el tipo de pensamientos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Entonces, yo puedo detectar qué pensamientos operan en una persona a través de su forma de hablar, su conducta, su forma de servir, su forma de tratar a sus semejantes. Amén. Su estilo de vida me revela o me refleja, ¿sí? En una mayor parte el tipo de pensamientos. Entonces, ¿por qué estamos tratando este tema? Porque hoy por hoy hay mucha gente pues hablando mal. Mucha gente sin darse cuenta se ha vuelto prisionera o esclavos de pensamientos que no provienen de Dios. Escúcheme bien aquí. Pues hay dos formas de ser destruidos. La palabra del Señor en el libro de Oseas dice claramente, en el capítulo 4, versículo 6, dice el Señor: mi pueblo es destruido, no dice por el diablo, por falta de conocimiento. Entonces, esta es una de las maneras de ser destruido. Y la otra manera, pues somos destruidos por adoptar o aceptar un pensamiento del enemigo de nuestras almas. Y lo vamos a ver luego, ¿sí? Cómo Satanás trabaja, cómo este espíritu caído, este espíritu derrotado trabaja. ¿Ok? Entonces, pero vuelvo a insistir. Tú y yo no tenemos, escuchen bien, Dios nunca nos instruye a pelear con el diablo. Nunca. Dios no nos ha instruido, Dios no le ha instruido a que la iglesia pelee con el diablo. Hoy lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, quiero que leamos el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. ¿Sí? Y lo que decía es que dos formas de ser destruidos, una por ignorancia y la otra es que adoptamos un pensamiento de las tinieblas. Antes de leer Efesios 6, quiero añadir algo más. Si yo no conozco el pensamiento de mi Padre, si yo digo que soy hijo de Dios, yo tengo que conocer el pensamiento de mi Padre. Yo creo que los hijos en el plano natural que conviven con sus padres saben cómo es el tipo de conducta de sus padres, saben cómo piensan, saben cómo hablan, porque hay una relación, ¿verdad? Hay una relación permanente, hay una convivencia, y esta convivencia lleva a los hijos a que conozcan el tipo de pensamiento, el tipo de lenguaje, el estilo de vida de sus padres. Y eso, pues esto lo adoptan los hijos desde un inicio. Entonces, si yo no conozco el pensamiento de mi Padre celestial, si hablo a los nacidos de Dios,
si yo no conozco por medio de su palabra, su pensamiento, yo no podré pues detectar qué tipo de voz o qué tipo de pensamiento pues me está influenciando o gobernando. Entonces, para yo poder saber qué tipo de pensamiento me gobiernan, primero tengo que conocer el pensamiento de mi Padre. Amén. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 12, es un pasaje muy conocido. Y dice Efesios, el apóstol Pablo le dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, hay una lucha espiritual. Por ejemplo, cuando usted se enfrenta con una persona o de pronto hay un compañero de trabajo, hay una vecina, hay algún familiar y de pronto usted entró, la persona de pronto por ignorancia a los conceptos de Dios, pues es usado sin darse cuenta como un instrumento de este enemigo llamado Satanás a través de pensamientos, sea de envidia, de odio, amargura, celo. Y a veces esto lleva a una discusión. Si usted que es espiritual, ¿sí? Hablo a los nacidos del Espíritu, ¿qué hace usted? Usted entra al conflicto, entra como dice, a gritar. Usted tiene que aprender a discernir y entender que la batalla, como lo dice Pablo aquí, esta lucha no es contra personas. Esta lucha es espiritual. Entonces, cuando usted entiende quién es en Cristo, la autoridad que tiene en Cristo, si usted desde la posición celestial, usted no se puede, los espirituales no pueden pues rebajarse, como se dice, a entrar a una pelea carnal. Usted tiene que ir a lo espiritual y desde esa posición celestial usted tiene que pues cancelar, usted tiene que anular, usted tiene que derribar esa influencia a través pues de la autoridad que Dios le ha dado, sí, esa influencia que se mueve en esa persona. Por eso que cuando conocemos el operar del Espíritu, nosotros ya no operamos como el mundo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos menciona que hay una lucha. Y esta lucha no es contra personas. No es contra personas. Pero, miren, escúcheme bien aquí. Cuando Pablo habla que tenemos una lucha contra principados, potestades, yo no voy a, escúcheme bien, quiero hablar 3 puntos, mencionar 3 puntos. Yo no peleo, hablo a los nacidos del Espíritu y a toda persona. Yo no voy a pelear o no peleo para ser salvo. Porque los que han aceptado a Cristo, los que hemos aceptado a Cristo, ya somos salvos por Cristo. Yo no peleo, ¿sí?, para ser bendecido. Porque dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, que nosotros ya hemos sido bendecidos, ¿ok?, con Cristo Jesús. Amén. Con toda bendición espiritual. Yo no peleo para ser sano, porque por su llaga nosotros fuimos curados. Ahora, miren, estas tres palabras, yo no peleo para ser salvo. Yo no peleo para ser bendecido, porque ya soy bendecido, ¿sí? Con toda bendición espiritual. Yo ya no peleo para ser sano, sino porque por su llaga fuimos curados. Y muchas veces me dirán algunos, pero ¿sabe que usted menciona esto? ¿Pero por qué no se sana? ¿Por qué no? Porque muchos asocian la palabra bendición con economía. Y la bendición no tiene que ver solo con economía. Porque muchas veces dicen, oye, pero si es salvo, mire cómo camina. Y hay que entender que, como le decía al comienzo, cuando pasa un huracán, deja todo ordenado y ahora hay que empezar a hacer un trabajo de restauración, ¿verdad? Y toda persona que nace de Dios, pues ahora, si bien es cierto, todos sus pecados han sido perdonados, todas sus maldades han sido perdonadas, ¿ok? Mediante pues la fe que ha puesto en Cristo, ¿verdad? Y entonces, pero hay un proceso.
hay un proceso que la persona empieza pues a experimentar a medida de que su mente va siendo alumbrada por la palabra para ir conociendo el pensamiento vivo de Dios, conocer la voluntad de Dios para luego someterse a ello, ser gobernado por ello, ¿sí? Entonces, y en ese proceso se va viendo esa transformación. Pero cuando las personas, hablo desde el lado natural, no entienden esto, dicen, oye, pero si es algo, o va a la reunión de una congregación, una iglesia, pero yo lo veo que sigue igual, o no cambia. Y pues, amados, cuando se siembra una semilla, la planta no sale al día siguiente. Su fruto no te da al día siguiente, ¿ok? Entonces, muchos no entienden el proceso. Y en ese proceso, pues, de las personas, la persona ha venido habituada a formas de pensamiento. La persona ha venido muy arraigada desde su niñez con forma de pensamiento, estructuras o paradigmas que cambiarlo, corregirlo de la noche a la mañana le es difícil. Pero tenemos la gracia de Dios y al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, como dice el apóstol Pablo. Entonces, a medida de que la persona vaya interesándose en desarrollar una relación de amor y de dependencia de Dios, repito, dependencia de Dios, y cuando hablo de dependencia de Dios, quiere decir que yo confío en el pensamiento revelado de mi Padre que está aquí. ¿Ok? Entonces, nosotros, por eso tenemos que entender que hay personas que pueden quizás estar 1 año, 2 años, 3 años en una reunión de una congregación, una iglesia, pero todavía vemos pensamientos arraigados que les es muy difícil a veces cambiarlo, corregirlo. ¿Y qué nos pide Dios? Lógico que Dios nos pide que renovemos los pensamientos. Entonces, las personas que aceptan a Cristo no tienen que seguir peleando, escúcheme bien, ¿sí? Para que nuevamente el Señor los salve. Si usted aceptó de todo corazón a Cristo, usted tiene la salvación. Usted no tiene que pelear con el diablo por su salvación. La salvación es por gracia, es un don merecido, es un regalo de Dios. ¿Ok? Cuando digo que la persona, yo no tengo que pelear para ser bendecido, hay mucha gente por ignorancia pelea por tu bendición. No. Usted, y algunos dicen, bueno, se toman del libro de Génesis, cuando dice que Jacob luchó con el ángel y dice que peleó por su bendición. Hoy nosotros no peleamos por bendición. El apóstol Pablo claramente dice que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Ok? Entonces, pero lamentablemente muchas personas cuando hablan de bendición, lo primero que asocian es con algo material. Es lo primero que mucha gente tiene. Esta palabra está tan asociada con lo material, ¿no? La gracia es una bendición, ¿no? La salvación por gracia es una bendición, amados, ¿no? Entonces, yo no peleo para ser sano. Quería explicar esta tercera palabra. ¿Por qué? Porque dice el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 5, dice que por su llaga hemos sido curados. Y la pregunta es, pero miren, me han dicho esta palabra, me han soltado esta palabra. Y la pregunta es, habrá que preguntarle a la persona si realmente ha creído en lo que Dios ha revelado, que ya está hecho. Pero a veces hay personas que cuando le sueltan esta palabra, Dios es soberano, Dios es fiel a su palabra, y si Dios pues dice que por su llaga hemos sido curados, y si yo no veo la sanidad, al final Dios, escúcheme bien, Dios es soberano, Dios es perfecto, Dios conoce el corazón de las personas. Conozco a Dios que sana inmediatamente, las sanidades se han manifestado inmediatamente. Conozco a Dios que Dios hace milagros inmediatamente, pero también he visto sanidades que se han dado en un proceso, ¿no? Dios es Dios, señores. Entonces, no es el hombre sanando, es Dios.
Pero si Dios dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados, entonces yo tengo que aceptar ese pensamiento. Pero ¿qué pasa con una persona cuando pasa por el escenario o el valle de la enfermedad? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente? Recuerden, está Dios batallando por controlar o gobernar tu mente, pero también el enemigo de nuestras almas. ¿Ok? Y no se olviden. ¿Por qué el enemigo de nuestras almas, llamado diablo? ¿Por qué? Porque no se olviden que él, antes de que la gracia de Dios se manifestara, él cuánto tiempo controló en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿En dónde? En nuestra mente, dice Pablo. ¿Ok? Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Entonces, las personas cuando enfrentamos un momento de crisis, como quiera que se llame, es ahí donde uno empieza a ver una batalla, ¿sí? Una batalla espiritual. Es espiritual en nuestra mente. De pronto te fuiste al médico y el médico te da una noticia que no esperabas, pero ahora tienes tú la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, y ahora hay dos pensamientos. Dos pensamientos, ¿sí? Te vas a morir, o mira dónde está tu Dios. Te dijeron que el poder de Dios sana, y mira, estás así. Entonces es una batalla espiritual en la mente. Entonces yo le creo a mi Padre cuando Él dice que toda palabra que sale de su boca no vuelve a Él vacía. ¿Ok? No vuelve a Él vacía. Entonces, escúcheme bien, tu pelea, como dije hace un instante, no es con el diablo. Escúcheme bien, Dios no me manda a ti, no te manda a ti ni a mí que peleemos con Él. Mire, Dios lo que nos manda a la luz de su palabra es resistirlo. Aleluya. Es resistirlo. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así. Miren, Santiago dice así. Someteos, pues, a Dios. Mire cómo empieza diciendo primero. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Dice. Y huirá de vosotros. Oiga, ¿quién es el que huye? ¿Quién es el que huye ante un conflicto? Un derrotado. Señores, Satanás ya fue vencido hace más de 2000 años. No pelee con un derrotado. Usted tiene que entender que este enemigo tiene que ser resistido. Pero para poder ser resistido, la Biblia lo primero que me dice es que yo tengo que someterme a Dios. Escúcheme bien. Someterme a lo que Él me dice. Cuando hay una batalla espiritual en la mente, hay dos tipos de pensamientos. Por eso que hay gente que se suicida, hay gente que se deprime, hay gente que, se mete a un estado de depresión tal que se tira al abandono. Pensamientos. Me acuerdo del profeta Elías después de haber tenido una batalla donde mató a muchos profetas de Baal. Una voz de una mujer llamada la esposa del rey Acab, pues la amenaza a Elías, ¿sí? Y entonces él huye y se mete a la cueva, ¿sí? Jezabel entonces amenaza y se mete a la cueva. Y Dios nunca se mete a las cuevas. Y Dios pues le hace recordar de su poder. Y Elías tiene que salir de allí. ¿Cuántas personas a veces se meten a un estado de depresión por un pensamiento? Que ahorita voy a explicar cómo trabaja Satanás. Lo primero que te estoy dando es el fundamento para que entendamos con claridad qué tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, yo me tengo que someter para resistir al diablo. Me tengo que someter
a lo que me dice Dios. Tengo que someterme al Dios que todo lo puede. Tengo que someterme al Dios, aleluya, que tiene cuidado de mí. Cuando yo me someto a Dios, cuando yo me someto a su palabra, es entonces que puedo resistir al diablo. ¿Jesús estaba sometido a Dios? Sí. Jesús estaba sometido a la palabra. Cuando él fue tentado, escúcheme, por Satanás, pregunto, ¿Jesús peleó con el diablo? Usted no ve a Jesús peleando con el diablo. Usted lo ve a Jesús diciendo, escrito está. Ok. Entonces, la manera de resistir a este enemigo de nuestras almas es sometiéndonos primero a Dios. ¿Ok? Cuando yo me someto a Dios, escúcheme bien, Él me da el poder, ¿sí?, para resistirlo. Él me da el poder. Ahora, Pablo dice que el Cristo de la gloria dice que Él nos habita. Ahora, si yo me someto a Dios, Cristo, el más poderoso, es a través de mí ahora resistiendo al enemigo y al final Él sale huyendo. Por eso que cuando nosotros en el proceso del servicio a Dios nos hemos encontrado con gente oprimida por el diablo y han habido demonios que se han manifestado en las personas, en la autoridad del nombre de Jesús, simplemente le damos una orden que salga y tenía que salir de esos cuerpos. Entonces, los que todavía no tienen experiencia, pues Dios quiere usar a cualquiera. Pero hay que entender de que tenemos que estar sometidos a Dios, ¿no? Entonces, hay gente que lo ve por televisión, cómo hay demonios se manifiestan, cómo un hombre de Dios, una mujer de Dios le da una orden y sale. Los que no han tenido esta experiencia, bueno, espero que Dios te dé la oportunidad de ejercer tu autoridad en Cristo. Entonces, miren, tengo que aprender, escúchame bien, a identificar la lucha espiritual para usar las armas correctas. Repito, tengo que aprender a identificar la lucha espiritual para usar las armas correctas. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, vaya al 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga, nuestras armas no son carnales, sino nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Mire, y en el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos argumentos hoy en día están viniendo, sí, a la mente de muchas personas hoy en día? ¿Cuántos argumentos? Tipo de pensamientos que las tinieblas, y generalmente es el pensamiento del temor, del miedo por el mañana, pensamientos de ansiedad que están llevando a muchos a ser prisioneros de ello. Entonces, recuerden esto, que los espíritus vienen y ellos vienen para dar consejos diabólicos. Esto no te visitan para darte un soplido. No. Estos espíritus vienen para traer o para darte consejos diabólicos. O para dar estos tipos de consejos diabólicos, consejo de muerte, consejo de negatividad a la mente. ¿Por qué? Porque este es el nivel de guerra. Este es un nivel de guerra, escuchen bien, espiritual y no carnal. Por eso que usted ve gente deprimiéndose. Usted ve gente teniendo miedo. Usted ve gente
gente suicidándose, ¿no? Donde usted vea un suicidio, los que alguna vez han sentido o han experimentado ese pensamiento de esa voz que viene y dice suicídate, suicídate. Por eso hay gente que se tira de un edificio, de un puente, Que se tiró del hotel, ¿no? Del hotel No, gente que ha sido ya, como se dice, bombardeada por un pensamiento de las tinieblas. Oiga, el enemigo de nuestras almas, él trata o va a tratar de vencernos deliberadamente con estrategias y engaños muy bien planeados, con decepciones y manipulaciones. ¿Cuántas personas a veces, porque no le fue bien en la vida, o un proyecto que desarrolló no le fue en la vida, gente que se deprime, gente que a veces ya no quiere vivir? Miren, el enemigo de nuestras almas va a tratar de armar estrategias para engañarnos, ¿ok? Él siempre, escúcheme bien, va a buscar de todo hijo de Dios, pues desviarnos de este camino de justicia. ¿Para qué? Lo que él busca es, amados, que tú y yo no lleguemos a cumplir el propósito de Dios. Y de ahí que en el Génesis uno ve cómo Satanás, miren, irrumpió la relación, entre el hombre y Dios a través de un engaño, un pensamiento mentiroso. ¿Ok? Entonces, y por eso en el libro de San Juan, en el capítulo 8, claramente la palabra dice que este enemigo de nuestras almas, San Juan 8:44, dice así: vosotros, le dijo Jesús en este momento a los fariseos, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué usó él? Siempre él, escúcheme bien, he entendido algo, que él no actúa en segunda persona. Le explicaba a alguien acá y decía, él no actúa, el enemigo de nuestras almas no actúa en segunda persona, él actúa en primera persona. Le explico. Él le pone un pensamiento a la persona y le hace creer que ese pensamiento es de usted. No voy a poder. ¿Sucederá? No creo que suceda. Oye, él es experto en poner pensamientos. Y cuando generalmente se llega a creer un pensamiento mentiroso, cuando muchas veces ignoramos o desconocemos el pensamiento de nuestro Padre Dios. Por eso que muchas personas, pues hay que liberarlas de la depresión. A veces hay personas que hay que liberarlas de un pensamiento de temor. Hay que liberarlas de un estado, a veces de una condición tan deprimente. Gente que se quiere morir. ¿Por qué? Porque aceptaron un pensamiento y creen que ese pensamiento es de ellos. Y ese pensamiento siembra a Satanás. Eso fue, escúcheme bien, lo que hizo pues Satanás con la mujer, con Eva. Allí en Génesis 3:1, ahí le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren, ya Dios les había hablado, ¿verdad? Pero cómo él siembra un pensamiento. Por eso el tema es
Él, ¿sí?, batalla por controlar tu mente. Entonces, pero la estrategia es sembrarte un pensamiento, pero hacerte creer que ese pensamiento es tuyo. Si el Señor dice que tú y yo, escúcheme bien, no vamos a ser, dice, ni abandonados ni desamparados por Él. Yo tengo que creer a mi Padre. Pero a veces, como la mente está tan acostumbrada, tan arraigada hacia lo negativo, es a veces más fácil creer a un pensamiento negativo que a un pensamiento positivo. A veces es más fácil creer a una mentira del enemigo de nuestras almas que creer a Dios. Oiga, cuando por ejemplo Dios dice, mire un ejemplo, que el que le da a un pobre le hace un préstamo a Dios. Y ese bien que ha hecho se le volverá a pagar. La gente lo oye. Pero la pregunta, ¿creerá? ¿Cómo yo compruebo que alguien cree cuando actúa? ¿Cómo yo compruebo? ¿Cómo tú puedes comprobar que le estás creyendo al enemigo de nuestras almas con ese pensamiento que él siembra en tu forma como tú actúas? ¿Cómo yo le creo a Dios? ¿Cómo demuestro que yo le creo a Dios? Actuando como Él me dice, obedeciendo lo que Él me dice. Entonces, por eso decía al principio que los pensamientos que gobiernan el corazón de un hombre, si son de luz o son de tinieblas, se van a ver reflejados en su conducta, en su forma de hablar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántas personas con un don hermoso que Dios les ha dado, que es para la música, ¿sí?, utilizan canciones, con letras destructivas? Y como dice Pablo, la gente que no tiene a Cristo está cegada, dice, por este espíritu caído. La gente lo celebra, la gente lo escucha y lo escucha. Esa palabra, quiero emborracharme para olvidar mis penas. O esta mujer, hay una mujer llamada la faraona de la cumbia, que canta, o sea, letras estúpidas. Y como ellos están tan cegados, El Dios tan... ese pensamiento oscuro de las tinieblas, o sea, está siendo declarado. Y sin darse cuenta, lleva a muchos a que lo reciban. Y muchas de estas personas, pues, viven prisioneros de dolor. Viven prisioneros de amargura, de odio, de falta de perdón. El enemigo de nuestras almas busca controlar nuestra mente, pero él muy sagazmente siembra pensamientos, repito, para hacernos creer que es tu pensamiento. No me va a alcanzar si doy al pobre. No, si Dios dice que le das al pobre, ese bien se te volverá a pagar. Si dice el Señor, reparte tu pan, dice, y después de muchos días lo vas a hallar. ¿Cómo yo demuestro que estoy sometido a Dios cuando actúo? ¿Cómo yo demuestro que estoy sometido a un pensamiento de las tinieblas cuando también actúo? ¿Cuántos pensamientos dice la Biblia que Satanás es mentiroso y es padre de mentira? ¿Cómo yo demuestro? ¿Cuántas personas, miren, han dicho una mentirita piadosa? ¿Cuántas personas mienten? Pregunto, ¿con quién, qué pensamiento allí usted está viendo? ¿De quién? ¿Quién está gobernando en ese momento tu mente? Cuando tú hablas una mentira, ¿no dice la Biblia que Satanás es el padre de las mentiras? Pero repito, él nos hace creer que ese pensamiento que está sembrando él en tu mente, él nos hace creer que ese pensamiento es tuyo y es un pensamiento de él.
Mire, esa es la estrategia que él utiliza. Pero sin embargo, escúcheme bien, él va a buscar engañarnos, ¿sí? En que pensemos que ese pensamiento, ¿sí?, que viene a ti a veces constantemente, ¿verdad?, es tuyo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16? Vamos a leerlo. Esto es tremendo lo que Pablo dice. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice Pablo, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Está haciendo una pregunta. ¿Quién le instruirá? Oiga, más bien usted y yo necesitamos ser instruidos por Él. Pero luego dice, mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. Una vez más, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pregunta entonces, si nosotros, dice Pablo, los que hemos nacido de Dios, tenemos la mente de Cristo, pregunto yo, ¿cómo actuó Cristo? Cuando estuvo en la tierra, ¿cómo hablaba Cristo? ¿Cómo servía Cristo? Cuando tenía un enfermo, ¿qué es lo que hacía Cristo? Cuando veía a un endemoniado, ¿qué es lo que hacía Cristo? ¿Qué vemos ante la multitud? Él dice su palabra, repartió y dio a los pobres. Si yo o usted tiene la mente de Cristo, usted tiene que actuar como Él. Usted tiene que hablar como Él. Usted no tiene que estar hablando ajos, emes, palabras ociosas, como dice Pablo, palabras corrompidas que salen de vuestra boca, dice Pablo. El que tiene la mente de Cristo habla como Él, actúa como Él, señores, empezando desde casa. Empezando desde casa. Entonces, si el Señor me dice que hay pan para cada día, entonces yo digo, gracias Padre, así el mundo esté como esté, hay pan para mañana. Si el Señor me dice que mi Padre es un buen pastor de una manera figurativa y que nada me va a faltar, yo tengo que hablar bien, tengo que sembrar las palabras de mi Padre cada día, cada mañana. Muchas personas en este tiempo están sembrando palabras de mal para su mañana. Y muchas de esas palabras, recuerden, una palabra es el reflejo de un pensamiento. Una vez más, una palabra es el reflejo de un pensamiento. Tus palabras, mis palabras, revelan qué tipo de pensamientos me gobiernan. Si de mi Cristo amado o si del enemigo de nuestras almas. Si todo el tiempo te estás quejando y te estás quejando y te estás quejando y estás viviendo con miedo, estás viviendo con temor, quiero decirte que hay un pensamiento que Satanás ha sembrado en tu corazón y te está haciendo creer que ese es tu pensamiento. Pablo diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso llego a una conclusión. ¿Cuántas personas hablan mal y son destruidos? Porque no tienen interés, señores, de sentarse a ser instruidos por nuestro Padre Celestial. Y como no tienen interés de sentarse a cada día, digo cada día, no, cada día, señores, no una vez de vez en cuando, cada día. Cada día comemos o no. Cada día usted toma desayuno, almuerzo, cena, 3 veces. Toda persona que ha nacido de Dios es espíritu. Y la comida de un espíritu, de un ser espíritu,
Es la palabra de Dios. Conocer el pensamiento de Dios me va a llevar a detectar o a discernir qué pensamientos están viniendo a mi mente, que me quieren controlar, que me quieren gobernar. Mire, voy a decir algo, voy a soltar algo. El diablo no te puede vencer. El diablo no te puede vencer. Él te busca y no te puede encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, en el libro de Colosenses, yo quiero que ustedes lo vean, amado. Quiero que usted mismo lo lea, por favor. Colosenses capítulo 3. Yo te quiero decir por qué no te puede encontrar. Y quiero que lo leamos en la palabra. Colosenses capítulo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida, dice, con Cristo. Pero antes de eso dice, porque habéis muerto. ¿Habéis muerto qué? Al yo, al pecado. Y entonces Pablo dice, vuestra vida, tu vida, está escondida con Cristo en Dios. ¿Se acuerdan en el libro de Job que en el capítulo 1, Satanás reconoce que alrededor de Job, alrededor de su casa, alrededor de sus bienes y de todo lo que Dios le había dado, había un cerco. Había un cerco de protección. Oiga, tu vida y mi vida, hoy en día, si en ese tiempo había, dice, un cerco, hoy tu vida y mi vida está escondida en Cristo. Entonces, como Él no te puede hacer caer, ¿sabe lo que Él busca? Él busca sembrarte un pensamiento para que tú o yo, pues, caigamos. ¿Cuántas personas, miren, sin darse cuenta, han actuado, han tomado malas decisiones, dejando el consejo de Dios, el pensamiento de Dios, y adoptaron un pensamiento pensando que ese pensamiento era de ellos? Y ese pensamiento Satanás lo sembró. ¿Y los resultados cuáles han sido? Todo buen resultado, ¿sí?, que te trae paz, que te trae gozo, que te trae ese reflejo de bendición, es un fiel reflejo de que ha sido por causa del pensamiento o el consejo de Dios. Pero si hay decisiones que te han llevado a dolor, a desgracia, a ruina, a miseria, pregunto, ¿qué pensamiento fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Por eso decía hace un rato, Satanás no trabaja en segunda persona. Él trabaja en primera persona. Te siembra un pensamiento y te hace creer que es no el pensamiento de él, sino tu pensamiento. Y entonces empiezas a actuar así. ¿No? Entonces, él no te puede hacer caer, pero sí te pone un pensamiento para que tú mismo caigas. Señores, quiero culminar diciendo esto. La gracia de Dios es más alta que la ley que le dio a Moisés, la ley que nadie del pueblo de Israel la podía cumplir,
en totalidad. Pero con Cristo hoy podemos disfrutar de esa gracia. ¿Por qué a veces el hombre cae de la gracia? ¿Por qué hay hombres que caen de la gracia? Porque aceptan un pensamiento diabólico y actúan por medio de ello. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, si usted que me está escuchando, en un momento determinado desde que comenzó todo este escenario de crisis en el mundo, si tú percibiste que el temor ha estado constantemente, quiero decirte, es un pensamiento de las tinieblas. Ansiedad por el mañana, un pensamiento que las tinieblas vienen sembrando. Si estás creyendo que Dios no te va a sanar, es un pensamiento de las tinieblas. Ya Cristo logró la sanidad para ti, para mí. Amén. Gracias, Señor. Si tú estás pensando que es una simple pesadilla que te está robando el sueño, yo quiero decirte que es un pensamiento de las tinieblas. Porque cuando usted va a la Biblia, dice el Señor en el libro de Proverbios que Él nos da un sueño grato. En el Salmo 127, versículo 2, dice que Él dice que da a su amado, dará el sueño. Detectemos qué pensamientos están viniendo en este tiempo a tu mente. ¿Qué pensamientos? Y has pensado que es tu pensamiento. Y lo que Satanás busca es tratar de controlar tu mente. Si controla tu mente, controlará tu destino, señores. Y el destino tuyo para mí, para ti y para las familias de la tierra, usted lo encuentra. Señores, léanlo por favor. Yo les ruego, háganle saber a todos los que ustedes puedan conocer. Yo les pido, como dijo Pablo, por las misericordias de Dios, háganle saber el buen deseo de papá a toda persona que pueda estar caminando en ruina, en desgracia o en miseria. Háganle saber Jeremías 29:11. Dice así el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo. Dice acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo le ruego al Padre que usted aprenda a detectar, a discernir a qué pensamientos usted se ha venido sometiendo. Pero insistiré, si usted no se sienta, usted no determina tomar un tiempo de la vida que Dios les da, de las 24 horas del día. Si usted de esas 24 horas, usted no decide sentarse a los pies del Maestro hoy en día, que es el Espíritu Santo, para ser enseñado, para que conozca la voz de su Padre, para que conozca el pensamiento vivo de su Padre a través de la palabra del Señor. Si usted no toma la actitud que hizo María cuando se sentó a los pies del Maestro, le voy a decir esto con tristeza en mi corazón: usted será muy fácilmente engañado. Usted será una persona que sea una presa fácil para ser esclavizada por un pensamiento o pensamientos del enemigo de nuestras almas. Por eso que su postrer estado será un postrer estado de temor. Por eso dice en el libro de Job, en el capítulo 3, en el versículo 25, lo que yo temía, eso me vino, dice Job.
¿Quieres que te venga lo que estás temiendo? ¿Por qué has de temer por el mañana si tú y yo no conocemos el mañana? El mañana tuyo y mío ya está escrito por Dios. Es ese Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que te vio a ti y a mí cuando nosotros éramos formados en el vientre de nuestra madre. Es el Dios que dice que escribió todo de mí, según el Salmo 139, versículo 16. Él conoce tu mañana. Él conoce tu mañana. ¿Por qué te preocupas por el mañana? El pensamiento de preocupación no es de Dios. La preocupación ha enfermado a muchos. Por eso el Señor dijo: no se preocupen. No se preocupen. ¿A cuántos la preocupación les está bajando sus defensas? ¿A cuántos la preocupación los está consumiendo? ¿Cuánta gente hoy en día en el mundo, por causa de la preocupación, de este pensamiento que no proviene de Dios, los ha llevado a obtener la enfermedad de diabetes? Señores, está comprobado científicamente que la preocupación constante produce diabetes. Si usted quiere enfermarse de diabetes, es su decisión. Yo le ruego, siéntese y escuche a su Padre, para que conozca su pensamiento y no sea esclavo de un pensamiento del enemigo de nuestras almas. Entonces, cuando usted conozca los pensamientos de su Padre, le será fácil detectar el pensamiento del enemigo, para que entonces usted, sometido al pensamiento de Dios, resista al enemigo de nuestras almas, y entonces él va a huir de usted y de mí, porque él ya fue derrotado. Esta es la estrategia que él utiliza. Él está buscando controlar tu mente. Ayudemos a muchas personas. Digámosles a cuantos podamos en este tiempo que el pensamiento de Dios es pensamiento de bien y no de mal. Pero hay dos formas de ser destruidos, de ser esclavos: ignorando el pensamiento vivo de Dios porque no me interesa conocerlo. Y lo otro, aceptando una mentira de Satanás, como lo hizo con la mujer, a quien Dios le dio como ayuda idónea para el varón en el Edén. El trabajo de Dios es hablar. Y el trabajo del enemigo de nuestras almas también es hablar a través de un pensamiento. Tú decides a quién te sometes. Tú decides con qué pensamiento quieres vivir. Tú decides qué pensamiento quieres que te gobierne. Tú decides. Hoy yo quiero orar al Padre. Si caíste de la gracia, quiero decirte que la gracia es más alta que la ley que le dio el Señor a Moisés. Si caíste de la gracia por creer y aceptar convivir con un pensamiento oscuro, hoy el Padre te da la oportunidad de que te vuelvas a levantar. El Padre ya te ha perdonado todos tus pecados, todas tus maldades. El Padre ya lo ha hecho todo. Nunca más, dice el Señor, me acordaré de tus pecados.
nunca más. Pero muchas veces este enemigo de nuestras almas quiere hacerte recordar tu pasado triste, doloroso y amargo. Muchas veces quiere hacerte recordar tus malas decisiones del ayer para sentirte culpable, para hacerte sentir condenado. Hoy yo te digo de parte de este Dios amor, de este papá tan rico en gracia y en misericordia. Hoy yo te vengo a decir como un hijo que entendió la gracia de papá, el amor incomparable de papá. Levántate, levántate y reconoce y confiesa tu condición. Y la gracia del Padre estará presta a levantarte nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada familia, oro por cada hijo tuyo, oro por cada persona, Padre, que ha sido engañada, que ha sido, Señor, esclavizado por pensamientos de este padre de las mentiras llamada Satanás, Padre, y que a muchos los llevó a un estado de depresión, de ansiedad, de angustia, de temor por el mañana, a vivir preocupados por el mañana. De tal manera que muchos, a causa de esto, se han enfermado. A causa de estos pensamientos, hay algunos que se quieren suicidar en este tiempo. Hay algunos, Padre, que ya no quieren hasta vivir. Se han encerrado en sus cuartos. Padre, en el nombre de Jesús. Desde la posición, Señor celestial, de donde estamos sentados juntamente con Cristo Jesús y con autoridad legítima, otorgada por el Cristo de la gloria. Ejercemos dominio, Señor, sobre todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, Señor. Y cancelamos y anulamos, Padre, toda influencia opresiva, depresiva. Anulamos, desbaratamos todo pensamiento depresivo, de miedo, de temor, de ansiedad, de angustia, de muerte, Señor, de ruina, de desolación, de desgracia. Shanda Rama Kanda Bahaya. Hay poder en tu palabra, Padre. Hay poder en tu palabra. Enviamos ahora mismo tu palabra, Señor, para que sean derribados, destruidos los argumentos mentirosos de las tinieblas. Sobre tu pueblo, Señor, ahora venga una lluvia, Señor, la lluvia del Espíritu Santo ahora cayendo en las casas, ahora cayendo en las casas, ahí donde está, levanta tus manos, la lluvia del Espíritu Santo cayendo, aleluya, sobre tu casa, tu vida, trayendo liberación, trayendo liberación a tu mente, a tu alma, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy el Señor te saca de tu prisión. Hoy el Señor te saca de esa prisión, de ese pensamiento oscuro, de ese pensamiento de miedo, de ese pensamiento de ansiedad, depresivo. Hoy el Señor te saca ahora. Ahora te saca, sal, decide ponerte de acuerdo con el Padre, decide ponerte de acuerdo con el cielo, decide de ponerte de acuerdo con el Dios y Padre que ha dicho: yo tengo pensamiento de bien y no de mal. Por eso dice el Señor que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora mismo, una vez más, vas a comprobar la gracia de Papá Dios, que Él te toma de tu mano derecha, te levanta y te dice: yo te ayudo, hijo mío, hija mía, no temas. Isaías 41:13, no temas, hijo mío, yo soy Yahweh, oh, el Dios tuyo. Oh, te dice: te he tomado fuertemente de tu mano derecha, y te dice: yo te ayudo.
Hay poder en la palabra. Enviamos la palabra ahora de liberación sobre toda persona, toda familia ahora que está recibiendo esta palabra. Enviamos la palabra de liberación. El poder de la palabra ahora mismo se está metiendo. Veo cadenas que se están rompiendo. Veo yugos ahora de ceguera, de sordera. Están siendo deshacidos. Ay, santo Dios, están siendo deshechos. Ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo la liberación, dice el Señor, es el pan de los hijos de Dios. Amai sarraba cándara. La liberación es el pan de los hijos de Dios. Padre, ahora mismo, Señor, estamos creyendo, Padre, ángeles tuyos, oh Jehová, siendo enviados a la tierra. Ángeles de Jehová, ahora mismo, ángeles poderosos con espada de fuego, aleluya, oh, para defender, liberar a tu pueblo, porque has decretado, no es con fuerza, no es con ejército, el fuego de la palabra, ahora mismo está consumiendo todo yugo de temor, todo yugo de miedo, todo yugo de depresión, todo yugo de muerte, todo plan de las tinieblas que hayan tramado contra ti para enfermarte, para esclavizarte, ahora mismo está siendo consumido por el fuego de Dios, por medio de su palabra. Sí, Señor, en el nombre Samarabakanda Ramanai Turebasai. Ahí se le manajándara. Recibe tu liberación, hombre, mujer de Dios. Recíbelo ahora. Ahora hay poder en el nombre poderoso de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Oh, aquel que dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y serás libre. El deseo del Padre, amor, es que seas libre, que camines en libertad. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Padre amado, declaramos, Señor, una vez más tu bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Levanta tus manos allí. Declaramos, Señor, lluvia, Señor, de bendición espiritual sobre tus hijos, sobre su casa, sobre sus familias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. La unción del Espíritu Santo ahora mismo es fuerte. La unción La unción está pudriendo yugos, señores. La unción está liberando. La unción del Espíritu Santo ahora mismo está soltando cosas hermosas. Oh, en nombre de Jesús, oh, una unción fresca ahora viene sobre tu vida. La gracia del Padre te levanta para que sigas caminando como hijo, como hija, con identidad del Padre, como una hija del Dios viviente, como un hijo del Dios viviente. La gracia del Padre te levanta en el nombre de Jesús. De Cristo, para que se cumpla en tu destino profético que lo trazó el Dios de amor, su propósito. En tu destino profético se cumpla el propósito de Dios. Para eso vino el Cristo de la gloria, para deshacer las obras del diablo, para que seas libre y seas restaurada a una relación de amor con Abba Padre, con papá, con papito lindo, con papá que te ha demostrado su amor incomparable, con papito lindo que te ama tanto como no tienes idea. Oh, el Padre de gracia te toma en sus manos y te levanta y te sostiene y te libera y te sana y te restaura y te dice: hijo mío, hija mía, mío eres tú, mía eres tú. Señor, gracias.
Bendecimos tu nombre por este tiempo, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Toda gloria sea a ti, mi Rey, mi Señor. Precioso Padre. Gracias, Espíritu Santo, por cada hijo tuyo, por cada hija tuya. Gracias. Los bendecimos, declarando, Señor, el tiempo favorable del Dios Todopoderoso. Declaramos tiempo favorable del Dios Todopoderoso sobre nuestras casas, nuestra familia, sobre nuestra nación Perú. Tiempo de gloria, tiempo de mayor gloria, tiempo de lo sobrenatural de Dios que se empezará a ver como nunca antes. La gloria de Jehová será vista por todos los hombres y mujeres en las naciones en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos, la gloria de Jehová, la gloria de Jehová será vista en todas las naciones. Hombres y mujeres que vienen rendidos al único Cristo, al único Señor y Salvador, porque han visto, han comprobado que no hay poderoso, no hay dinero que pueda salvarles de la muerte, de la enfermedad. Señor, solo el Cristo de la gloria, aquel que venció en la cruz del Calvario, aquel que triunfó, aquel que ha dicho ya, aleluya, consumado es. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Los bendecimos, amados. Dios es muy bueno. Que tengan un bonito y excelente y muy bendecido fin de semana. Y el Dios Todopoderoso, confiando en que cumplirá su propósito, les otorgue una linda y bendecida nueva semana, para que vivamos en comunión con Él, con gratitud, alabándolo, adorándolo, bendiciendo su nombre y sentándonos a sus pies para seguir siendo enseñados por medio de su palabra. El Señor lo bendiga. Dios mediante conmigo, el día de mañana a las 7 de la noche estaremos por este mismo medio. Bendiciones de lo alto. Amén. Los abrazamos, los bendecimos. Amén.